Hola a todos y bienvenidos. Un tema que nos interpela a todos, que es cómo está cambiando el poder en la era digital. Vamos a explorar el poder El poder. en la era digital. Cómo está cambiando la tecnología, la forma en que se construye, se ejerce y hasta se percibe el poder. Para esta emisión vamos a explorar el análisis de Enrique Aureli, Ajá. la morfología digital del poder, la disolución de lo real. Un libro provocador, sin duda, desde el título ya. Aureli nos plantea un interrogante que creo resuena con la experiencia de muchos. Sí. Estamos perdiendo el contacto con lo real en esta era digital. ¿Y quiénes se benefician de esta disolución de la realidad? Exacto. Y para abordar esta cuestión, el autor usa un caso de estudio muy concreto. Sí. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Ajá. La contienda entre Kamala Harris y Donald Trump. Interesante. Pero no se queda en el análisis superficial de la campaña. No. Va mucho más allá. Lo que Aureli nos muestra es que esta elección fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Un momento donde quedó en evidencia cómo la tecnología se está convirtiendo en un arma de poder. En un arma. En un instrumento para manipular la opinión pública para construir realidades alternativas. Y lo interesante es que no se limita a señalar el problema, No. sino que nos ofrece ejemplos concretos, datos, que nos ayudan a comprender la magnitud de este cambio. Datos concretos. Por ejemplo, menciona la inversión millonaria en publicidad digital. La campaña de Harris destinó 31.5 millones de dólares Oh. en el último trimestre, Sí. solo a publicidad en Google y YouTube. Esa cifra es impactante, sin duda, y lo que nos dice es que el campo de batalla político se ha trasladado al mundo digital. Ya no se trata solo de mítines de discursos. De debates televisivos, La batalla por el poder se libra en las redes sociales, en los motores de búsqueda, en los algoritmos. en los algoritmos que determinan qué información consumimos. Claro, y aquí entra en juego un concepto clave del libro, A ver, la disolución de lo real. la disolución. Aureli argumenta que la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, Sí. está creando un escenario donde la línea entre la verdad y la ficción se vuelve cada vez más borrosa. Y esto se ve claramente en la proliferación de los deepfakes, esas falsificaciones hiperrealistas creadas con inteligencia artificial, que pueden hacer que cualquiera diga o haga cualquier cosa en video. Durante las elecciones del 2024, los deepfakes se difundieron masivamente en las redes sociales, alcanzando cifras alarmantes. Más de 163 millones de visualizaciones solo en la plataforma X, Wow. antes conocida como Twitter. 163 millones de visualizaciones es una barbaridad. Es muchísimo. Y lo que me pregunto es, ¿cuántas personas fueron engañadas por esos deepfakes? ¿Cuántas personas tomaron decisiones basándose en información falsa sin siquiera saber? Esa es la gran pregunta. Y Aureli nos plantea un desafío. ¿Cómo podemos discernir la verdad de la ficción? En un mundo saturado de información manipulada, ya no se trata solo de propaganda. Sino de la creación de realidades paralelas Realidades paralelas. que coexisten con los hechos verificables, y en este escenario los algoritmos juegan un papel fundamental. Porque los algoritmos, como bien explica Aureli, no son neutrales. No. Son diseñados con un propósito. Y en muchos casos ese propósito es manipular. Manipular. Influir en nuestras decisiones es controlarnos. Exacto, los algoritmos son como los titiliteros Yes. del mundo digital, Títeros. moviendo los hilos de la información que consumimos, de las noticias que leemos, De las opiniones. de las opiniones que nos formamos, y lo hacen de una manera muy sutil, Sutil. casi imperceptible. Aureli utiliza el término narrativas líquidas para describir cómo los algoritmos personalizan la información que recibimos, Ajá, adaptándola a nuestros gustos, a nuestras creencias. a nuestros miedos. Es como si cada uno de nosotros viviera en una burbuja informativa, En una burbuja. una realidad a medida diseñada por algoritmos, Ah, mira. para mantenernos enganchados, para que sigamos consumiendo, para que no cuestionemos el statu quo. Y en este escenario, ¿qué pasa con nuestra capacidad de pensar críticamente, de formar nuestras propias opiniones, de tomar decisiones libres e informadas? Claro. Estamos perdiendo esa capacidad. Esa es la gran preocupación de Aureli, y creo que es una preocupación válida. La tecnología nos ofrece muchas posibilidades, pero también nos expone a nuevos riesgos, y uno de los riesgos más grandes es la pérdida de autonomía, La pérdida de autonomía. la pérdida de control sobre nuestras propias vidas. Y frente a este panorama, frente a esta disolución de lo real,
Frente a esta gobernanza algorítmica que se cierne sobre nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer. Estamos condenados a ser marionetas en manos de la tecnología. Urey no cree que estemos condenados, pero sí nos alerta sobre la necesidad de actuar, de tomar conciencia del problema, Tomar conciencia. de buscar soluciones para navegar en este nuevo escenario, para defender nuestra libertad, para construir una democracia digital que esté al servicio de las personas y no al revés. Y no al revés. Creo que es fundamental destacar que no nos encontramos ante un simple lamento pesimista. No. Aureli no se detiene en el diagnóstico. No. Nos propone caminos, estrategias para enfrentar este nuevo escenario, Claro. que él llama la era de la gobernanza algorítmica. Es cierto, y en ese sentido me parece que una de las ideas más potentes del libro Sí, es la necesidad de repensar la democracia a la luz de estos cambios tecnológicos. a la luz de estos cambios. Aureli no se limita a pedir que la preservemos, No. sino que nos desafía a reinventarla. Exacto. Y para ello nos invita a cuestionar los mecanismos tradicionales de participación ciudadana, Los mecanismos tradicionales. los procesos electorales, incluso las formas de representación política. Mm, Todo esto, claro, adaptándolo a esta nueva realidad digital que, como hemos visto, es compleja compleja. y a menudo opaca. Y esa adaptación, según Aureli, Según Aureli, implica una serie de acciones concretas. Por ejemplo, la necesidad de fortalecer la educación ciudadana, la formación en pensamiento crítico y, por supuesto, por supuesto. la alfabetización digital. Absolutamente. Y aquí hay que ser muy claros. No se trata simplemente de saber usar el último smartphone o la app de moda. Se trata de comprender cómo funcionan estas tecnologías, cómo impactan en nuestras vidas, cómo pueden ser utilizadas para manipularnos, para controlarnos. Es decir, desarrollar una suerte de inmunidad digital, ¿no? Inmunidad digital. Una capacidad para detectar la manipulación, la desinformación, las fake news que circulan a la velocidad de la luz en el mundo digital. Exactamente. Aureli nos invita a ser ciudadanos digitales activos críticos, Activos y críticos. capaces de discernir la información, de cuestionar las fuentes, de contrastar la información, Y contrastar. de construir una visión propia del mundo. Una visión propia. Una visión que no esté simplemente dictada por algoritmos. Y en este proceso de construcción de una ciudadanía digital más consciente, más crítica, Más consciente. ¿qué rol juegan los medios de comunicación tradicionales? Buena pregunta. ¿Se han adaptado a esta nueva realidad o siguen aferrados a las viejas fórmulas? Es una pregunta clave, sin duda. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en este nuevo escenario. Una responsabilidad enorme. Deben, por un lado, garantizar la veracidad de la información que difunden, combatir la desinformación, Combatir la desinformación. ofrecer una visión plural de los acontecimientos y, por otro lado, deben contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, A la formación. promoviendo el debate, la reflexión, el análisis. Dejar de ser meros altavoces de la realidad Altavoces. y convertirse en espacios de construcción, de conocimiento, de diálogo, de intercambio de ideas. Una tarea difícil sin duda en un mundo donde la inmediatez, la superficialidad y el sensacionalismo parecen reinar. Completamente de acuerdo. Y aquí me parece importante destacar otro punto clave, la necesidad de pasar de una lógica de consumo pasivo de información a una lógica de participación activa. Es decir, dejar de ser meros espectadores, receptores pasivos de información, Receptores pasivos. y convertirnos en protagonistas, en productores de contenido, en creadores de nuevas narrativas. ¿En creadores? Es eso a lo que se refiere Aureli. Exacto, y las plataformas digitales, las redes sociales nos ofrecen herramientas para hacerlo. Herramientas. Tenemos a nuestro alcance la posibilidad de generar contenido, de difundir información, de conectar con otras personas, de construir comunidades. El desafío es utilizar estas herramientas de manera responsable, ética, constructiva. Claro, porque estas mismas herramientas que nos pueden empoderar como ciudadanos también pueden ser utilizadas para manipularnos, para controlarnos, para silenciarnos. Y aquí me parece que Aureli es muy claro al señalar la necesidad de regular la tecnología, Regular la tecnología. de establecer límites al poder de las grandes empresas tecnológicas. Absolutamente, estas empresas como Google, Facebook, Amazon han acumulado un poder enorme sin precedentes en la historia y en muchos casos operan sin control, sin rendir cuentas a nadie, al menos no de una forma transparente y democrática. Esto supone un grave riesgo para la democracia, para la libertad, para la privacidad. Y en este contexto, ¿cómo se imagina Aureli la regulación de estas empresas? ¿Cómo se la imagina?
¿Qué tipo de medidas propone para garantizar un uso responsable de la tecnología para proteger los derechos de los ciudadanos? Aureli propone una serie de medidas que van desde la creación de organismos internacionales de control hasta la imposición de multas millonarias a las empresas que violen la privacidad de los usuarios, pero también destaca la importancia de la acción ciudadana, De la acción ciudadana. de la movilización social para presionar a los gobiernos y a las empresas a actuar de manera responsable. Es decir, no podemos esperar a que la solución venga de arriba de los gobiernos o de las empresas. Debemos ser nosotros los ciudadanos los que exijamos un cambio, los que nos organicemos para defender nuestros derechos en el mundo digital. Exactamente, y para eso necesitamos una ciudadanía informada, consciente, organizada. Necesitamos construir una verdadera contrapoder digital, un movimiento ciudadano que sea capaz de plantar cara al poder de las grandes tecnológicas. Hemos hablado de la necesidad de repensar la democracia, de empoderar al ciudadano digital, de regular a las grandes tecnológicas. Pero hay una pregunta que sigue resonando en mi cabeza ¿Cuál? y que creo que es fundamental para entender la tesis central de la morfología digital del poder de Enrique Aureli. Sí. Realmente estamos entrando en una era de gobernanza algorítmica. Esa pregunta sin duda es el núcleo del debate que Aureli nos propone. Y si bien no nos da una respuesta definitiva, sí nos advierte sobre los peligros de un escenario donde los algoritmos, esos códigos invisibles que rigen gran parte de nuestras interacciones digitales, se conviertan en los verdaderos gobernantes. Y para ilustrar este escenario, Aureli utiliza un término que al menos a mí me resulta bastante inquietante, Claro. tecnofeudalismo. ¿De qué se trata este concepto? Vale. ¿Cómo se relaciona con la gobernanza algorítmica? El término tecnofeudalismo nos remite a un sistema de poder jerárquico similar al feudalismo de la Edad Media. Pero en este caso, el poder no reside en la tierra, sino en la tecnología, en la información, en los datos. Y quienes controlan estos recursos, una élite tecnológica, se convierten en los nuevos señores feudales. Y en este nuevo feudalismo digital, los algoritmos serían las herramientas de control, los instrumentos para manipular a las masas, para moldear la opinión pública, para dirigir el comportamiento de las personas. Es decir, un poder invisible, pero omnipresente, que define nuestras vidas sin que seamos conscientes de ello. Exacto. Y lo más preocupante es que estos algoritmos en muchos casos operan en una caja negra. No sabemos cómo funcionan, qué criterios utilizan, quiénes los diseñan, qué intereses representan. Y esto nos deja en una posición de total vulnerabilidad, convertidos en simples marionetas de un sistema que no comprendemos ni controlamos. Aureli nos escribe un escenario que parece sacado de una película distópica, pero que en realidad ya está presente en nuestras vidas. Pensemos, por ejemplo, en las recomendaciones personalizadas que nos ofrecen las plataformas de streaming, las noticias que aparecen en nuestro feed de redes sociales, los anuncios que nos persiguen en Internet. Claro. Todo esto está mediado por algoritmos que en teoría deberían facilitarnos la vida, En teoría. pero que también pueden ser utilizados para manipularnos, para crear burbujas informativas, para reforzar nuestros sesgos. Y no solo eso, estos algoritmos también pueden ser utilizados para tomar decisiones que afectan nuestras vidas de manera mucho más profunda, desde la concesión de un préstamo hasta la selección de candidatos para un puesto de trabajo. Es decir, estamos delegando cada vez más decisiones en manos de algoritmos, sin saber realmente cómo funcionan, sin tener la posibilidad de cuestionarlos, De apelar. de pelar sus decisiones. Y esto, sin duda, plantea un desafío fundamental para la democracia. Un desafío fundamental. ¿Cómo podemos garantizar la libertad, la igualdad, la justicia en un mundo donde las decisiones son tomadas por algoritmos opacos e incontrolables? Aureli nos plantea la necesidad de democratizar la tecnología, de hacer que los algoritmos sean transparentes, auditables, responsables ante la sociedad, pero también nos advierte que esto no será fácil. No. Las grandes empresas tecnológicas que controlan esos algoritmos tienen un poder enorme y no estarán dispuestas a cederlos sin luchar. Es cierto, pero también es cierto que cada vez hay más conciencia social sobre los riesgos de la gobernanza algorítmica, y esto está generando un movimiento ciudadano que exige un cambio, que reclama una tecnología más ética, más humana, más democrática. Y en este contexto, ¿cuál es el papel del ciudadano? Es el papel del ciudadano. ¿Qué podemos hacer para evitar este escenario distópico de tecnofeudalismo que describe Aureli? En primer lugar, creo que es fundamental informarse, comprender cómo funcionan los algoritmos, cómo nos afectan, cómo pueden ser utilizados para manipularnos. En segundo lugar, debemos exigir transparencia a las empresas tecnológicas, reclamar nuestro derecho a saber cómo se utilizan nuestros datos, cómo se toman las decisiones que nos afectan. Y en tercer lugar, debemos participar activamente en el debate público, exigir a nuestros representantes que legislen para proteger nuestros derechos en el mundo digital. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la solución venga de arriba. No.
Debemos ser nosotros los ciudadanos los que impulsemos el cambio, los que construyamos una alternativa a este tecnofeudalismo que amenaza con convertirnos en simples siervos digitales. Coincido plenamente, el futuro no está escrito y aún estamos a tiempo de construir una sociedad digital más justa, más libre, más democrática. Pero para eso necesitamos una ciudadanía informada, crítica activa, que exija que la tecnología se ponga al servicio del bien común y no al servicio de unos pocos privilegiados. Para entenderlo, vamos a analizar un caso muy concreto. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, donde la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial redefinieron el juego político. Sí, y lo que hace este caso aún más interesante, ¿no? Es que nos lleva a preguntarnos cuánto de lo que vemos es realmente real. Pensemos en la cantidad de deepfakes, vídeos manipulados con inteligencia artificial que circularon durante la campaña, ¿no? Según el texto La morfología digital del poder, Sí. hubo más de 163 millones de visualizaciones de estos videos solo en la plataforma X. Impresionante. Es una cantidad enorme, ¿no te parece? Absolutamente, es como si estuviéramos viviendo en una película de ciencia ficción donde la realidad se puede manipular a voluntad. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir lo real de lo falso en este nuevo mundo digital? Es una pregunta clave, ¿eh? Y no tiene una respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que estas tecnologías de manipulación son cada vez más sofisticadas. Sí, pues. Recordemos el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Sí. Donde se usaron datos de Facebook para influir en las elecciones. Claro. Ahora imagínate eso, pero a una escala mucho mayor y con la ayuda de la inteligencia artificial. Es un panorama ¿Qué? bastante inquietante, la verdad. Sí. ¿Y qué papel juegan los algoritmos en todo esto? Los algoritmos son el motor de esta nueva forma de manipulación, ¿no? Se usan para segmentar a la audiencia, es decir, para identificar a las personas más susceptibles de ser influenciadas por un determinado mensaje. Ajá. Y luego se les envía ese mensaje de forma personalizada a través de las redes sociales, el correo electrónico, etc. Entiendo, es como si cada persona recibiera una versión diferente de la realidad, diseñada específicamente para manipular sus emociones y sus decisiones. Wow. Y esto tiene implicaciones profundas para la democracia, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hablar de elecciones libres si la información que recibimos está siendo manipulada de esta manera? Es una pregunta fundamental. Sí. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, ¿Hay alguna forma de defendernos de esta manipulación? El primer paso es tomar conciencia del problema, ¿no? Y sí. Entender cómo funcionan estas tecnologías y cómo se están utilizando para manipularnos. Luego, tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico, aprender a cuestionar la información que recibimos, Claro. a buscar diferentes perspectivas, a no creernos todo lo que vemos en Internet. Por supuesto. ¿Y qué pasa con las instituciones? claro. ¿Qué papel deben jugar los gobiernos y las organizaciones internacionales en todo esto? Es fundamental que los gobiernos regulen el uso de estas tecnologías, Sí, ¿no? claro. Para evitar que se utilicen para fines maliciosos. Sí. También es importante que se promueva la educación digital. Para que los ciudadanos puedan comprender cómo funcionan estas tecnologías y cómo protegerse de la manipulación. Y volviendo al caso de las elecciones de Estados Unidos en 2024, Sí. ¿qué podemos aprender de esa experiencia? Lo que vimos en esas elecciones fue una verdadera explosión de la manipulación digital, ¿no? Impresionante. Las campañas invirtieron millones de dólares en tecnologías para influir en los votantes. Sí. Y lo más preocupante es que estas técnicas se están exportando a otros países. Es decir, que lo que vimos en Estados Unidos es solo la punta del iceberg. Exactamente. Estamos entrando en una nueva era de la política, Sí. donde la manipulación digital juega un papel central. Y esta nueva era de política nos lleva a un concepto que me gustaría explorar con más detalle. El régimen algorítmico. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Claro, el régimen algorítmico es una forma de gobierno donde el poder reside en el control de los algoritmos que moldean nuestra realidad. O sea, Es decir, que en lugar de ser gobernados por personas, somos gobernados por máquinas. ¿Y quién controla esas máquinas? esa es la pregunta clave. Claro. En la actualidad, el control de los algoritmos está en manos de unas pocas empresas tecnológicas Sí. que acumulan un poder sin precedentes en la historia. Es un panorama bastante preocupante. ¿Y qué podemos hacer para evitar que estas empresas controlen nuestras vidas?
Una de las claves es la regulación, ¿no? Sí. Es necesario que los gobiernos te lo establezcan límites al poder de estas empresas para proteger la privacidad de los ciudadanos y evitar que los algoritmos se utilicen para fines maliciosos. ¿Y qué pasa con la sociedad civil? Claro. ¿Qué papel podemos jugar los ciudadanos en todo esto? Los ciudadanos tenemos un papel fundamental que jugar. ¿Sí? Tenemos que exigir a los gobiernos que regulen el uso de estas tecnologías. Claro. Y tenemos que educarnos a nosotros mismos para comprender cómo funcionan y cómo protegernos de la manipulación. Y volviendo al texto, la morfología digital del poder. Sí. ¿Qué nos dice sobre el futuro de la democracia en esta nueva era digital? El texto nos advierte de que la democracia está en peligro. Si no tomamos medidas para controlar el poder de las tecnologías digitales, corremos el riesgo de que la democracia sea reemplazada por un régimen algorítmico donde las decisiones son tomadas por máquinas y no por personas. Es un panorama bastante sombrío, pero también es un llamado a la acción, ¿no? Exacto, tenemos que actuar ahora para proteger la democracia. Sí. Tenemos que exigir a los gobiernos que regulen el uso de las tecnologías digitales. Tenemos que educarnos a nosotros mismos para comprender cómo funciona y cómo protegernos de la manipulación. Por supuesto. Que tenemos que organizarnos para defender nuestros derechos. Y en ese sentido, el texto destaca la importancia de los valores éticos y comunitarios. Claro. ¿Puedes explicarnos por qué son tan importantes en esta nueva era digital? Los valores éticos y comunitarios son esenciales para contrarrestar el individualismo y el egoísmo que promueve las tecnologías digitales, ¿no? Sí. Necesitamos recordar que somos parte de una comunidad y que tenemos la responsabilidad de cuidar de los demás. ¿Y cómo podemos fortalecer esos valores en un mundo cada vez más digitalizado? Hay muchas formas. Podemos participar en organizaciones comunitarias. Podemos apoyar a los medios de comunicación independientes. Claro. Podemos educar a nuestros hijos en valores éticos. Sí. Podemos ser más conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Es un gran desafío, Sí, pero también es una gran oportunidad. sin duda. Podemos utilizar las tecnologías digitales para construir un mundo mejor, un mundo más justo, más solidario, más humano. Exactamente, las tecnologías digitales son herramientas y como todas herramientas pueden utilizarse para el bien o para el mal. Claro. Depende de nosotros decidir cómo las vamos a utilizar. Y para tomar esa decisión de forma consciente, necesitamos comprender a fondo cómo funcionan estas tecnologías, cómo nos afectan y cuáles son sus implicaciones éticas. Totalmente de acuerdo. Necesitamos desarrollar una alfabetización digital que nos permita navegar por este nuevo mundo digital de forma crítica y responsable. Y en ese sentido, el texto destaca la importancia de los hombres y mujeres incorruptibles. Sí. ¿Puedes explicarnos qué quiere decir con eso? El texto se refiere a la necesidad de líderes políticos y sociales que sean honestos, éticos y que estén comprometidos con el bien común. En un mundo donde la corrupción es cada vez más fácil, gracias a las tecnologías digitales, es fundamental que contemos con líderes que sean inmunes a la tentación de la corrupción. Es un mensaje muy poderoso. Necesitamos líderes que estén a la altura del desafío que nos presenta esta nueva era digital. Exactamente, necesitamos líderes que sean visionarios, que sean capaces de guiar a la sociedad hacia un futuro mejor. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, Sí, me gustaría volver al caso de las elecciones de Estados Unidos en 2024. claro. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia para evitar que se repita en otros países? Lo primero que debemos aprender es que la manipulación digital es una amenaza real para la democracia. No podemos subestimar el poder de esas tecnologías para influir en la opinión pública y en los resultados electorales. ¿Y qué medidas concretas podemos tomar para protegernos de esa amenaza? Hay muchas medidas que podemos tomar. Claro. Por ejemplo, podemos exigir a los gobiernos que regulen el uso de las tecnologías digitales en las campañas electorales. También podemos promover la educación digital entre los ciudadanos para que sean más conscientes de los riesgos de la manipulación digital. Claro. Y podemos apoyar a los medios de comunicación independientes Sí. que son esenciales para garantizar la pluralidad de información y el debate público. Es un gran desafío, pero es un desafío que debemos afrontar si queremos preservar la democracia en la era digital. Totalmente de acuerdo. La democracia está en juego y depende de nosotros defenderla. Sin duda. Bien. Bueno, Vamos a... continuaremos hablando de esto en la próxima parte de nuestra inversión. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y si pensamos en cómo nos afecta esto en nuestra vida
cotidiana. Claro. No. Más allá de las elecciones, es realmente preocupante. Sí. Los algoritmos de las redes sociales nos encierran en burbujas, mostrándonos solo la información que confirma nuestras creencias. Es cierto, a veces siento que vivo en un mundo paralelo donde todos piensan igual que yo. Claro. Y eso me hace pensar, ¿cómo podemos salir de esas burbujas? ¿Cómo podemos exponernos a diferentes puntos de vista en un mundo donde los algoritmos nos controlan? Esa es la clave, ¿no? Recuperar el control. Y sí. No podemos permitir que los algoritmos decidan qué información consumimos. Claro. Tenemos que ser más proactivos, buscar fuentes diversas, cuestionar lo que vemos en nuestras pantallas. Por supuesto. Y esto nos lleva a otro punto importante, la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios. Me interesa eso, cómo se relaciona la comunidad con la manipulación digital. En un mundo cada vez más individualista, ¿no? Donde la tecnología nos aísla, la comunidad se convierte en un antídoto contra la manipulación. Cuando nos relacionamos con personas que piensan diferente. Cuando compartimos experiencias reales, cuando construimos lazos de confianza, nos volvemos menos vulnerables a la propaganda y la desinformación. Tiene sentido. La comunidad nos ayuda a desarrollar un sentido crítico, a no creernos todo lo que vemos en Internet. Claro. Hablando de comunidad, Sí. me gustaría retomar un punto que mencionaste antes. La necesidad de hombres y mujeres incorruptibles. ¿Cómo podemos encontrar esos líderes éticos en un mundo donde la tecnología facilita la corrupción? Es una pregunta difícil. Sí. Pero creo que la clave está en buscar líderes que sean auténticos, ¿no? Que tengan valores sólidos, que no se dejen corromper por el poder o la tecnología. Y para encontrar esos líderes necesitamos una ciudadanía activa, informada, que exija transparencia y rendición de cuentas. Exacto. No podemos esperar que los líderes éticos aparezcan por arte de magia. Tenemos que crear las condiciones para que surjan. Tenemos que exigirles que estén a la altura de las circunstancias. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de la manipulación digital, Sí. me gustaría profundizar en un aspecto que mencionamos antes, la financiarización de la realidad política. ¿Puedes explicarnos qué significa eso? Claro, la financiarización de la realidad política se refiere al creciente poder del dinero en la política. Sí. Y cómo la tecnología está amplificando ese poder. Exacto. Antes, Sí. las campañas políticas se financiaban principalmente con donaciones de personas y empresas, pero ahora con la llegada de las redes sociales y la inteligencia artificial, las campañas pueden segmentar a la audiencia con una precisión nunca antes vista, lo que hace que la publicidad política sea mucho más efectiva. Y eso significa que las campañas con más dinero tienen una ventaja enorme. Exactamente. Las campañas con más recursos pueden permitirse contratar a las mejores empresas de tecnología. Claro. No, las que tienen los algoritmos más sofisticados. Las que pueden llegar a los votantes de forma más precisa y persuasiva. Es decir, que la tecnología está profundizando la desigualdad en la política. Así es. Y esto tiene consecuencias muy graves para la democracia si solo los candidatos con más dinero pueden llegar a los votantes. Claro. Entonces la democracia se convierte en una plutocracia, un gobierno de los ricos. Es un panorama bastante desalentador. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar esta tendencia? Hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos exigir a los gobiernos que regulan la financiación de las campañas electorales, ¿no? para limitar la influencia del dinero en la política. También podemos promover la financiación pública de las campañas para que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Podemos informarnos sobre la financiación de las campañas. Podemos apoyar a los candidatos que no dependen de grandes donaciones. Podemos presionar a los gobiernos para que regulen la financiación de la política. Es decir, que la solución no está solo en manos de los gobiernos, sino también en la de los ciudadanos. Exactamente, la democracia es una responsabilidad compartida. Todos tenemos que hacer nuestra parte para defenderla. Y hablando de responsabilidad, me gustaría retomar un punto que mencionaste antes. La necesidad de una alfabetización digital. Claro. ¿Puedes explicarnos con más detalle qué significa eso? La alfabetización digital se refiere a la capacidad de comprender y utilizar las tecnologías digitales de forma crítica y responsable. ¿Y qué implica eso en la práctica? Implica muchas cosas. Sí. Por ejemplo, implica saber cómo buscar información en Internet de forma crítica, cómo evaluar la credibilidad de las fuentes,
Cómo proteger nuestra privacidad en línea, por supuesto. ¿Cómo identificar y evitar la manipulación digital? Es decir, que no se trata solo de saber usar un ordenador o un teléfono móvil, Exacto. sino de saber utilizar la tecnología de forma inteligente y responsable. Exactamente. La tecnología digital es una herramienta poderosa, pero como todas las herramientas puede utilizarse para el bien o para el mal, depende de nosotros aprender a utilizarla de forma responsable. Y para aprender a utilizarla de forma responsable necesitamos educación. Así es. La educación digital es fundamental para empoderar a los ciudadanos en la era digital. Y esa educación digital no solo debe centrarse en los aspectos técnicos, sino también en los aspectos éticos. Totalmente de acuerdo. Necesitamos enseñar a los ciudadanos a pensar críticamente sobre la tecnología, Claro. a cuestionar sus usos, Ajá. a comprender sus implicaciones éticas. Y volviendo al tema de la manipulación digital, Sí. ¿cómo podemos utilizar la educación digital para combatir esta amenaza? La educación digital puede ayudarnos a identificar y evitar la manipulación digital. Por ejemplo, podemos enseñar a los ciudadanos a identificar las noticias falsas, a reconocer los patrones de la propaganda, Sí. a comprender cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Es decir, que la educación digital puede ser una herramienta poderosa para combatir la desinformación y la manipulación. Exactamente. La educación digital es una vacuna contra el virus de la manipulación. Y hablando de vacunas, Sí. Me gustaría retomar un punto que mencionaste antes, la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios. ¿Cómo podemos fortalecer la comunidad en un mundo donde la tecnología nos aísla cada vez más? Es un gran desafío, Sí, pero no es imposible. claro. Hay muchas cosas que podemos hacer. Ajá. Por ejemplo, podemos promover las actividades comunitarias. Podemos crear espacios de encuentro físico. Sí, Podemos fomentar la participación ciudadana. ¿verdad? Podemos apoyar a las organizaciones locales. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo consciente para contrarrestar el aislamiento que promueve la tecnología. Exactamente. Tenemos que recordar que somos seres sociales, que necesitamos el contacto humano, que la comunidad es esencial para nuestro bienestar. Y la comunidad también es esencial para la democracia. Así es. La democracia se basa en la participación ciudadana, Claro. en el diálogo, en el debate. Ajá. Y eso solo es posible en una comunidad fuerte, cohesionada. y volviendo al tema de la manipulación digital, Sí. ¿cómo podemos utilizar la comunidad para combatir esta amenaza? La comunidad puede ser un espacio de resistencia a la manipulación digital. Cuando nos relacionamos con personas que piensan diferente, Claro. cuando compartimos información y experiencias, Sí. cuando nos apoyamos mutuamente, Ah, nos volvemos más resilientes a la propaganda y la desinformación. Es decir, que la comunidad es un antídoto contra la manipulación. Exactamente. La comunidad es una red de seguridad que nos protege de la manipulación. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión, Sí. me gustaría volver al texto, la morfología digital del poder. ¿Qué nos dice este texto sobre el futuro de la democracia en la era digital? El texto nos advierte de que la democracia está en peligro. Si no tomamos medidas para controlar el poder de las tecnologías digitales, claro. corremos el riesgo de que la democracia sea reemplazada por un régimen algorítmico, Sí. donde las decisiones son tomadas por máquinas y no por personas. Es un panorama bastante sombrío, pero también es un llamado a la acción, ¿no? Exacto. Tenemos que actuar ahora para proteger la democracia. Sí. Tenemos que exigir a los gobiernos que regulen el uso de las tecnologías digitales. Claro. Tenemos que educarnos a nosotros mismos para comprender cómo funcionan y cómo protegernos de la manipulación. Por supuesto. Y tenemos que organizarnos para defender nuestros derechos. Y en ese sentido, el texto destaca la importancia de los valores éticos y comunitarios. ¿Puedes explicarnos por qué son tan importantes en esta nueva era digital? Los valores éticos y comunitarios son esenciales para contrastar el individualismo y el egoísmo que promueven las tecnologías digitales, ¿no? Necesitamos recordar que somos parte de una comunidad Claro. y que tenemos la responsabilidad de cuidar de los demás. ¿Y cómo podemos fortalecer esos valores en un mundo cada vez más digitalizado? Hay muchas formas. Sí. Podemos participar en organizaciones comunitarias. Podemos apoyar a los medios de comunicación independientes. Claro. Podemos educar a nuestros hijos en valores éticos. Sí. Podemos ser más conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Es un gran desafío, Sí, pero también es una gran oportunidad. sin duda. Podemos utilizar las tecnologías digitales para construir un mundo mejor,
Claro. Un mundo más justo, más solidario, más humano. Exactamente, las tecnologías digitales son herramientas y como todas las herramientas pueden utilizarse para el bien o para el mal. Claro. Depende de nosotros decidir cómo las vamos a utilizar. Y si pensamos en el futuro, ¿cómo podemos asegurarnos de que la tecnología se use para fortalecer la democracia y no para debilitarla? Esa es la gran pregunta que nos deja este texto. Y creo que una de las claves está en repensar nuestras instituciones, ¿no? Claro. No podemos seguir utilizando las mismas herramientas del siglo pasado para enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿Qué tipo de cambios necesitamos en nuestras instituciones? Necesitamos instituciones más ágiles, más transparentes, más participativas, ¿no? Ajá. Instituciones que estén a la altura de la era digital, que puedan responder a la velocidad de la información, que puedan involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Y hablando de participación ciudadana, ¿qué papel podemos jugar nosotros, los ciudadanos, en este proceso de transformación? Nuestro papel es fundamental. Tenemos que exigir a nuestros líderes que se adapten a los nuevos tiempos, que implementen las reformas necesarias para fortalecer la democracia en la era digital. Claro. Y también tenemos que participar activamente en la construcción de una nueva ciudadanía digital, ¿no? Ajá. Una ciudadanía informada, crítica, responsable. ¿Y qué significa ser un ciudadano digital responsable? Significa comprender cómo funcionan las tecnologías digitales, cómo nos afectan, Claro. cómo pueden utilizarse para el bien o para el mal. Sí. Significa desarrollar un pensamiento crítico, Ajá. una capacidad de análisis que nos permita discernir entre la información veraz y la desinformación, entre la propaganda y la realidad. Y volviendo al texto, la morfología digital de poder, ¿qué nos dice sobre el futuro del poder en la era digital? El texto nos advierte de que el poder está cambiando de manos, está pasando de las instituciones tradicionales a las grandes empresas tecnológicas, las que controlan los algoritmos que moldean nuestra realidad. O sea, que estamos entrando en una nueva era de feudalismo digital. En cierto modo, sí, estas empresas acumulan un poder enorme, un poder que no está sujeto a ningún control democrático y eso es muy peligroso. ¿Y qué podemos hacer para evitar que estas empresas controlen nuestras vidas? Tenemos que regularlas. Es necesario establecer límites al poder de esas empresas, proteger la privacidad de los ciudadanos, garantizar la neutralidad de los algoritmos. ¿Y crees que es posible regular a estas empresas? Son tan poderosas. Es difícil, pero no imposible. Ya hay algunos ejemplos de regulaciones exitosas en otros países. Sí. Creo que la presión ciudadana es fundamental para que los gobiernos se animen a regular estas empresas. Y hablando de presión ciudadana, me gustaría retomar un punto que mencionaste antes. La importancia de fortalecer los lazos comunitarios. ¿Cómo podemos fortalecer la comunidad en un mundo donde la tecnología nos aísla cada vez más? Es un gran desafío, pero es fundamental. La comunidad es un espacio de resistencia a la manipulación digital. Un espacio donde podemos compartir información veraz, donde podemos desarrollar un pensamiento crítico, donde podemos apoyarnos mutuamente. Y también es un espacio donde podemos construir una nueva forma de política. Claro. Una política más participativa, más transparente, más democrática. Exactamente. La comunidad es la semilla de una nueva democracia, una democracia digital que esté al servicio de los ciudadanos y no de las grandes empresas tecnológicas. Y para terminar esta inmersión, Me gustaría dejarte con una pregunta para la reflexión. Dale. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tecnología se use para empoderar a las personas y no para controlarlas? Esa es la pregunta clave que debemos hacernos. Sí. Y la respuesta no es sencilla, requiere un esfuerzo colectivo, una movilización ciudadana, una voluntad política de poner la tecnología al servicio del bien común. Y requiere también una profunda reflexión ética sobre el uso de la tecnología, sobre sus límites, sobre su impacto en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, la tecnología no es neutral. Claro. Es una herramienta que puede utilizarse para el bien o para el mal y depende de nosotros decidir cómo la vamos a utilizar. Es una gran responsabilidad. Sin duda. Pero también es una gran oportunidad. Podemos utilizar la tecnología para construir un mundo mejor, un mundo más justo, más libre, más humano. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.